César Nakazaki, quiero hacer saber que hace unos minutos hemos tomado conocimiento de la elección como presidente del Parlamento Latino, del Parlamento Latinoamericano, a nuestro compatriota Gustavo Pacheco, justamente de la bancada Honor y Democracia, de la que forma parte el señor Montoya. Él es de la bancada, el señor Pacheco está en ese movimiento político, Honor y Democracia, y en su calidad de parlamentario andino ha sido elegido, como repito, hoy presidente del Parlamento andino. Felicitaciones por eso al señor Pacheco. Ahora sí, señor Nakazaki, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo andan sus clientes brasileños? Porque hemos tenido informaciones variadas que no logramos comprender. ¿Qué quiere hacer el señor Barata en los procesos en curso en el Perú? Bueno, hoy se ha suspendido la audiencia de prisión preventiva que estaba programada porque de acuerdo al Código Procesal Penal, cuando se abre proceso a una persona para garantizar su derecho a la defensa y que el proceso sea válido, hay que asegurar lo que se llama el debido emplazamiento, que es notificarlo en su domicilio real, en este caso, como es en Brasil, vía la Cooperación Penal Internacional, y la documentación en el idioma natural, natal de él, su lengua de origen, efectivamente. La Fiscalía había hecho pensar al juez de que este procedimiento se había cumplido, pero al verificar que no, correctamente ha determinado que primero se le emplace, se garantice su derecho a la defensa y se realice la audiencia. O sea, lo que nos está diciendo es que no se le notificó en portugués. No, y ni no al domicilio real, a su dirección física ni a la digital. Efectivamente. Ese fue un defecto en la presentación del caso de la Fiscalía. ¿Y qué dijo el fiscal para explicar eso? Bueno, el juez hasta en 2 o 3 oportunidades le requirió información. Tengo entendido que la Fiscalía ha señalado que ya está haciendo el trámite para subsanarlo. Pero todo el mundo era consciente de que esos procedimientos son indispensables, ¿no? No es una sorpresa que la justicia haya... Lo que sucede, Fernando, es que los casos Lavallato y algunos otros casos demuestran que cuando se mezcla el derecho, las leyes peruanas, penales, procesales con las del extranjero, no todos los operadores del derecho, fiscales, jueces, abogados, lo manejamos adecuadamente. Entonces pensamos... Bueno, usted me imagino que sí, por eso... Pero ya son muchos años de experiencia. Usted ha ido allá en varias oportunidades. Ya son más de 35 años de abogado. Ya conoce al personal, usted conoce, ¿no?, cómo se mueve eso, por algo que lo han escogido como abogado. Ya hemos participado, sea por extradiciones o por procesos de este tipo, ya en varios países, ¿no? Entonces, hay experiencia en este tema. ¿Qué cosa aspira usted para su cliente? ¿A qué puede aspirar? En el caso de gasoducto, primero que se respete el acuerdo internacional que celebró Perú con Brasil, en el sentido que el Perú recibió información para construir los casos Lavallato asumiendo 2 compromisos, la Fiscalía peruana: no procesar a los colaboradores brasileros y no utilizar las pruebas en su contra. Ese acuerdo se ha violado. Porque no quiso colaborar Barata. No. Tampoco vaya tan rápido. Está bailando más rápido. Ese es que otro la acuerdo. música, Ese es otro acuerdo. Hay un acuerdo en el Perú. Hay un acuerdo en el Perú donde él ha venido cumpliendo y se está discutiendo en la sala ahora con la apelación si es que él incumplió o no, porque él ha dado 80 testimonios y no 1. Entonces, por ese 1 que no dio, venimos discutiendo si ha incumplido el acuerdo celebrado en el Perú. Yo te hablo de otros acuerdos, varios acuerdos. Cada vez que el Perú iba a Brasil y pedía pruebas para construir sus casos aquí, firmaba acuerdos Perú-Brasil, donde decía: Brasil, tú me entregas información y yo me comprometo a 2 cosas: a no procesar y a no utilizar la prueba como consecuencia de la información que tú me das. Esos acuerdos son los que señalan la prueba contra ti. A no abrir proceso y no usar la prueba contra ti, tú que eres la fuente, pero la puedo usar yo para el resto. Ah, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿por qué se ha puesto en rebeldía? Por lo menos esa es la percepción que los fiscales tienen. No, para nada. ¿Por qué no quiso colaborar en el caso? En ese mes declara en Metro de Lima. Sí. Y a los 10 días no puede declarar en el caso del expresidente Humala, por varias razones. La primera vez,
porque la Fiscalía pidió reprogramar los testimonios brasileños, porque no solo era Barata, era un conjunto de testimonios. En una segunda oportunidad, porque la Fiscalía y la Procuraduría incumplieron, ahora sí, el acuerdo peruano y Brasil suspendió la cooperación penal internacional. Pero suspendió la aplicación de ese acuerdo después de que Barata se haya negado a declarar. No. Eso es lo que ha dicho la Fiscalía. No, estoy hablando estoy hablando de otro antecedente, porque son 5 veces que no fue, por eso. Más que San Pedro. Por eso, en esa segunda oportunidad, estaba suspendida la cooperación penal internacional porque la Fiscalía y la Procuraduría estaban incumpliendo los compromisos asumidos en Brasil. ¿Cuáles compromisos? No utilización de pruebas. Por ejemplo, la Procuraduría ha empezado a hacer una serie de demandas utilizando en contra de Odebrecht y sus ejecutivos las pruebas que ha señalado. Entonces, ha habido varios incumplimientos. O sea, Procuraduría, no la Fiscalía. En algunos casos Fiscalía, unos casos Procuraduría. Yo te pongo un ejemplo. En una tercera oportunidad, la defensa del expresidente Humala en Brasil logra una medida cautelar porque no se estaba siguiendo el procedimiento correcto para pedir un testimonio a un ciudadano brasileño en un juicio. Entonces, esa medida cautelar impide declarar a Barata. En otra oportunidad ya sale la sentencia que le da la razón a la defensa del expresidente Humala. O sea, hubo varias razones que impidieron que declare Jorge Barata. Su abogado se presentó en la audiencia para explicarlas. El problema ¿Quién es el abogado? Carlos Kaufmann. Su abogado brasileño, yo no era abogado en ese momento. Ya. ¿Desde cuándo es abogado de Barata usted? Exactamente la fecha no la tengo, pero serán algunos meses, ¿no? Algunos meses. Pero finalmente lo que genera el problema es que a él exigen que venga a declarar al Perú. Y eso no dice el acuerdo de colaboración eficaz. Él quería declarar vía digital. Como lo ha hecho 80 veces. ¿Y por qué la Fiscalía se opuso a eso? Porque la Fiscalía le hace creer al juzgado, porque el juzgado nunca tuvo el acuerdo de colaboración eficaz a la vista, le hace creer al juzgado que en el acuerdo de colaboración eficaz celebrado aquí, los ciudadanos extranjeros se comprometían a venir al Perú. Y eso no es así no solo por el acuerdo, sino porque el Código Procesal Penal señala que los testigos que domicilian en el extranjero declaran vía cooperación penal internacional. ¿Cuál era el interés de la Fiscalía de hacer que Barata venga y declare presencialmente? Como no podía hacerlo declarar porque se le habían frustrado las 4 oportunidades, encontró esa alternativa. Pero esa alternativa ni está prevista en el acuerdo ni está establecida en la ley. ¿Y por qué es que se frustraron en 4 oportunidades? Te decía, porque en una la reprogramó la misma Fiscalía, en otra Brasil suspendió la cooperación penal internacional porque se estaban incumpliendo los acuerdos. Hay en este momento en Brasil varios problemas con el Perú por incumplimiento de acuerdos que ha celebrado el Ministerio de Justicia de Brasil con la Fiscalía peruana, con la Unidad de Cooperación Penal Internacional, que están generando este tipo de problemas. Ahora, ¿qué es lo que arriesga su patrocinado? Porque usted sabe mejor que yo que en materia penal, si no hay el miedo a la ley, no necesariamente se le respeta. ¿Qué es lo que teme? En el caso, ¿Qué le puede pasar de en malo? el caso Gasoducto, nada, porque él donde ha tenido que reconocer culpabilidad, que son 4 casos que están en el acuerdo. Pero en ¿Son cuáles? Recuerdos, por favor. ¿Cómo no? Las Cirsas. Fronteras. Las Cirsas, sí. Olmos. Carretera también. Una carretera en Cusco. Evitamiento, ¿no? Sí, esas son las obras. Ahí la ha reconocido. Ahí se ha reconocido pago de sobornos. Que él ha pagado al gobernador regional del Cusco. Al presidente Toledo. Al presidente Toledo, bastante dinero. ¿Y a qué otros? Al exgobernador del Callao. No, ese es otro caso que se ha reconocido. Esos son los casos que se han reconocido. En Gasoducto nunca se ha reconocido pago de sobornos. Y esa es la madre del cordero. Porque como el Perú está enfrentado con Enagas y con Odebrecht en 2 arbitrajes internacionales, donde el Perú ha escogido como defensa que hubo corrupción, los tribunales arbitrales exigen dónde están las pruebas que hubo corrupción. Necesitan una sentencia. Aparte que se necesita una sentencia, en el caso de Odebrecht, firmemente se ha señalado por parte de Odebrecht que lo único que hubo es el aporte de campaña
cuando evidentemente no era funcionario público quien candidateaba a la presidencia de la República. Campaña, sí. Entonces lo que reconoce son financiamientos de campaña y Odebrecht considera que eso no es delito. Por eso es que no hay ningún caso de financiamiento. Financiamiento oculto de campaña, no declarado. Sí, efectivamente. Y con una fuente de la caja 2, que ahora están diciendo que era perfectamente legal. No, a ver, vamos por partes. Primero, en Brasil nunca ha existido un caso, y menos una sentencia, por tanto, donde se haya establecido que el Departamento de Operaciones Estructuradas trabajaba con dinero de origen ilícito. Ya, ¿y en los Estados Unidos? 4 fuentes se determinan en Estados Unidos y ninguna es que sea producto de un delito. Lo que se ha confundido lo que sucede es que en Brasil el objeto de los procesos no fue que las empresas no funcionen. ¿Por qué? Porque lo que se determina en Brasil es que el destino que le das al dinero es ilícito. Como yo siempre pongo como ejemplo, si yo salgo a la calle y con el dinero que gano como abogado pago un soborno, la finalidad es ilícita, pero no el origen es lícito. Sí. El problema es que lo que era un tema de corrupción lo han querido convertir en un tema de lavado de activos. Y ahí es donde hay el problema. Brasil no lo ha establecido. Y en el Perú... ¿Por qué se ha condenado a Odebrecht en Estados Unidos? Hay un acuerdo que se celebra de culpabilidad de la empresa, pero no se ha determinado en ese acuerdo que haya el delito de lavado de activos porque Odebrecht haya utilizado, y Odebrecht ha realizado también obras en Estados Unidos, que Odebrecht haya utilizado dinero de origen ilícito. Pero entonces, ¿cuál es la condena en Estados Unidos? Fraude, no recuerdo exactamente ahorita porque los delitos. Es la legislación norteamericana la que ha tenido influencia. Sí, el RICO famoso americano, ¿no? Que es la ley RICO, sí, que es para organización criminal. Sí, que ahora queremos relativizar un poquito, ¿no? Bueno, Congreso, acá en el Perú, Congreso está buscando reducir los alcances de esta inspiración. Hay esa interpretación, pero lo cierto es que la Corte Suprema ha desarrollado cuáles son los elementos de la organización criminal y varios de esos elementos que establece la jurisprudencia de la Corte Suprema están siendo recogidos en esta ley, ¿no? O sea que... Bueno, entonces, ¿qué prevé usted para el desenvolvimiento de los procesos en que las declaraciones de Barata pueden jugar un papel? Que son varios, ¿no? Yo creo que se ha puesto en un momento muy complejo por malas decisiones que ha tomado la Fiscalía. Ha sido prematura, apresurada en intentar revocar el acuerdo de colaboración eficaz celebrado en el Perú. Y ahora mucho más genera problemas cuando le abre proceso por el caso gasoducto, violando acuerdos, ya no el de colaboración eficaz, sino celebrados entre Perú y Brasil, y sobre todo por un caso donde no hay delito. Gasoducto no es un caso para delito, por eso siempre he señalado que fue meritorio de la Fiscalía lograr construir casos Lavajato, pero en su momento debió diferenciar con qué casos debía quedarse, que eran sólidos y qué casos no continuar. ¿Qué es lo que le parece a usted que ha podido suceder en el caso Gasoducto, puesto que dice que no hay delito en que esté implicado su patrocinado? Yo creo que es una represalia, porque como han estado presionando a Jorge Barata, a Odebrecht, para que se declaren culpables en el caso Gasoducto y poder fortalecer la defensa del Perú en los arbitrajes, como eso no se ha dado, porque no se puede inventar lo que no se ha realizado, se da esta represalia sin ninguna base. Nuestra expectativa en el caso Gasoducto no solo es que no le den prisión preventiva, sino que al final se archive este caso, por supuesto. No solo a él, sino a todos los procesados por el caso Gasoducto. Son bastantes, ¿no? Hay varios. Bueno, hablemos sobre cosas peruanas o peruanas, ya no cosas peruanas o brasileñas, ¿cómo no? Que tienen una complejidad particular, como nos ha puesto en evidencia. Y tiene que ver con el prófugo Vladimir Cerrón. ¿Qué situación penal es la de una congresista bajo sospecha de estar colaborando para que el prófugo siga huyendo de la justicia? Hay 2 delitos contra la Administración de Justicia que son el encubrimiento personal, que es sustraer a una persona de la persecución penal, y el encubrimiento real, que es desaparecer las huellas, las pruebas de ese delito. Por lo que se ha informado a través de un reportaje televisivo sobre comunicaciones que habría sostenido la congresista Portalatino con Vladimir Cerrón, hay indicios iniciales, lo que se llama sospecha inicial,
que justifica la decisión correcta que ha tomado la Fiscalía Suprema en lo penal de abrir una investigación preliminar para verificar un tema que parece ser un grito a voces, que Vladimir Cerrón tiene una protección especial, ¿no?, de las altas esferas del poder, y habría que ver quiénes son esas personas que lo blindan, ¿no? Hay también un tuit reciente que le atribuye al congresista José Balcázar haber confesado que él mantiene todavía comunicación con Cerrón. Algo he visto que ha reconocido. Sí. Ahora, explíqueme, usted no es un criminalista, no conoce las tecnologías de la policía, pero alguna idea tendrá. ¿Cómo es posible que una persona buscada por todas las policías del Perú pueda mantener comunicación vía digital? No, es imposible. Tan es así que han estado a punto de capturarlo, que cae su segundo, y después de varias horas, esto último del allanamiento, tardío, ¿no? Entonces, es evidente que hay una protección. ¿A qué nivel? Es lo que hay que determinar. O mejor dicho, el nivel está establecido. Hay una protección política, sin duda, por la importancia que ha tenido Vladimir Cerrón en el Partido Perú Libre, por su vinculación con la presidenta. Entonces, es evidente que hay una protección. ¿Quiénes son los que están a cargo de esa protección? Es el tema que hay que definir. ¿Y bajo qué condiciones podría cesar esa protección, esa complicidad? Porque los jefes de la policía nos juran, y por todos los santos, que lo van a capturar. Yo creo que solo el prestigio de la institución policial, que está más allá de los regímenes políticos, un grupo de policías dignos que ha demostrado tener una capacidad de investigación de las más importantes en el mundo, si no hubieran capturado el Gein vivo, en su momento, y Diviac después. Es quizás el único, sino uno de los pocos países en el mundo donde se capturaron vivos a todos los líderes de las organizaciones terroristas para que sean llevados a los tribunales de justicia. Entonces, una policía que tiene esa capacidad. Pero usted recuerda que el Gein actuaba sin que esté enterado ni Vladimiro Montesinos ni Alberto Fujimori, que estaba pescando en la selva. Usted no era su abogado todavía, de manera que no tiene por qué saberlo. No, pero lo sostuve como argumento de defensa, porque justamente era un argumento excelente. Si Alberto Fujimori no conoció la operación antiterrorista más importante, entonces ¿por qué tenía que conocer Barrios Altos y La Cantuta? No aproveche usted para meterse. No, pero me has hecho acordar. Ya hay una condena. Me has hecho acordar. No regrese usted. Me has hecho acordar, pero justo cité ese argumento. Pero lo cierto es que la policía, como institución, porque finalmente el Ministerio del Interior es el sector político, pero la policía es autónoma en sus funciones policiales. Solamente la policía es la que podría responder si lo van a capturar, siendo presidenta la presidenta Boluarte. Doctor Nakazaki, muchas gracias. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a hablar a la vez sobre Barata y sobre Cerrón? Pero las circunstancias son así, y permítame haberlo hecho y contado en ambos casos con su expertise y con su sesgo, por lo menos sobre Barata. Usted es parte interesada como abogado defensor. En todo caso, le deseo una feliz fiesta patria, a ti y a todos que la semana compatriotas. próxima podemos estar comentando que nuevos aires soplan sobre nuestro país, con una mesa directiva que está a la altura de lo que queremos y con un discurso presidencial que aborde los temas centrales. Sueños. Dios lo permite. Muchas gracias, señor Nakazaki. Muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa, después de la cual hemos